Buenas tardes, mi gente de Cuba. Buenas noches. Donde quiera que usted se encuentre, cubano, les habla Teresa Ortiz, desde Ecos de Libertad, en este caso desde el canal de Facebook. Estamos en vivo y estamos en vivo porque tengo muchas cosas que contarle. Y para empezar, quiero empezar con la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas. Ellos acaban hace varios días de mandarle un comunicado y comunicarse con la ONU también con relación al tratamiento de presos en las cárceles cubanas, y quiero simplemente decirle la verdad al mundo y al pueblo cubano en cuanto a la situación de los presos políticos verdaderamente en Cuba. Y voy a empezar con este audio, presten atención. Por favor, compartan, únanse, esto es bien importante porque estamos desmintiendo al régimen Castro-Canel con relación a su reciente comunicación hacia las Naciones Unidas. Han mentido nuevamente, descaradamente, han faltado el respeto a los cubanos dentro y fuera de la isla y al mundo entero. La mentira del régimen cubano, si me están escuchando, tiene que acabar de una vez y por todas. Ahí voy con el audio del preso político y necesito que lo escuchen. Vamos. Provincial de Presta, crítica, se está reprimiendo, no hay alimentación, el servicio médico es un poco decadente, es un poco decadente, para no decirte que está colapsado, hay problemas con el agua, la gente tiene diarrea, se están cayendo, la gente come medicamentos crónicos, se están cayendo la gasolina porque simplemente no tienen y empiezan a alucinar y se ponen como que fuera de sí, ¿ves? Entonces esas cosas traen problemas para los otros presos y nos ponen en peligro a nosotros los presos políticos tan desequilibrados. Hay que hacer algo urgente con eso y el mundo debe saber esas cosas también, ¿ves? Bueno, acaban de escuchar la comunicación de Gregorio Rafael Ocaña García desde el prisión provincial, el PRE en Santa Clara, provincia Villa Clara, Cuba. Les voy a leer el comunicado, lo transcribí rapidito para el que no entendió el audio que acabo de ponerle. Dice así: la situación por los derechos humanos en la prisión provincial del PRE Villa Clara está crítica. Están reprimiendo, no hay alimentación, el servicio médico está un poco decadente, por no decirles que está colapsado. Hay problemas con el agua, la gente tiene diarrea, la gente no tiene medicinas, los crónicos están cayendo porque simplemente ellos no tienen, ahí queda un poco confuso. Empiezan a alucinar y se ponen fuera de sí. Esas cosas traen problemas para los otros presos, ponen en peligro a otros presos y nos ponen en peligro a nosotros los presos políticos. Se llama Gregorio Rafael Ocaña García, él se llama ser un preso político, desconozco el delito inventado por el régimen o el delito por el cual inventado no está en prisión, pero él se llama ser un preso político. Y continúa, parece que la gente con eso debe saber, parece que la gente con eso se está muriendo y eso lo debe saber el mundo. Vuelvo y repito, este comunicado viene desde la prisión provincial del PRE en Santa Clara, Villa Clara, provincia de Cuba. ¿Y por qué les traigo en primer lugar esta denuncia de este preso político para empezar? Porque el gobierno cubano, el régimen cubano, se atrevió a mandarle a la misión permanente de ellos en las Naciones Unidas este comunicado que les voy a leer. Y así se dirigen ellos, lo dirigieron a Nueva York, la sede en Nueva York de la ONU, con fecha del 13 de junio del 2025. Y ellos se dirigen a la ONU diciendo: señor presidente, Cuba cumple cabalmente con las reglas de Mandela para el tratamiento de las personas privadas de libertad, refiriéndose a estas reglas de Nelson Mandela, las cuales llevo años compartiendo con el pueblo cubano y con los familiares de los presos políticos para que conozcan cuáles son sus derechos. Bueno, seguimos porque aquí el régimen cubano se atreve a ensuciar el nombre de Nelson Mandela ante la ONU,
trayéndolo a colación, sabiendo y escuchando lo que están pasando en las cárceles cubanas. Continúo. Se garantiza el respeto de los derechos humanos de los internados en establecimientos penitenciarios, al tiempo que se implementan mecanismos de libertad anticipada y se aplican sanciones subsidiarias a la prisión de libertad como el trabajo correccional sin internamiento. Bueno, vamos a hablar con pruebas, con evidencias claras y efectivas contra el régimen. Porque esta mentira que ellos le acaban de decir a la ONU, de que se implementan mecanismos de libertad anticipada y se aplican sanciones subsidiarias a la privación de libertad, es mentira. Son unos mentirosos. Ese régimen cruel y asesino Castro Canel se cree que en medio de la guerra entre Israel e Irán, ellos van a lograr que el mundo entero preste atención a estas mentiras que ellos están diciendo para disuadir a la gente de los crímenes de lesa humanidad que ellos están cometiendo. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a la prisión de Camagüey. Ahí tenemos a Ángel de Jesús Beliz Marcano, al hijo de Aileen Marcano, Ailex Marcano. Le hicimos esta que está aquí. Le escribió la solicitud de libertad condicional, un derecho que le tocaba. Contestaron que no, y volvieron a traer a colación todos los hechos inventados. Cuando el 11 de julio él salió pacíficamente a la calle a pedir libertad, le trajeron todos los hechos inventados a una solicitud de libertad condicional que el joven se merece, porque es una persona sin antecedentes criminales, una persona que nunca ha cometido un crimen y que lo tienen encarcelado injustamente, causándole a la madre problemas emocionales y causándole a toda la familia problemas emocionales y mentales debido a este encarcelamiento injusto. Vamos a continuar con otro ejemplo. Y tengo muchísimos ejemplos que los tengo documentados en la OEA, en la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos de la OEA a través de Cuba Demanda, los tengo como documentados todos. El régimen se atreve a escribirle esta carta a la ONU, mintiéndole descaradamente, y no se atreve a escribirle a la OEA en ninguno de los casos donde le hemos denunciado más de 30 casos de abusos a presos políticos y a sus familiares y de persecución indebida. Vamos al otro caso. Y estamos todavía en la segunda oración de este documento que le mandó descaradamente el régimen a la ONU. Los hermanos Martín Perdomo, Jorge y Nadir Martín Perdomo. Recientemente a esos jóvenes les hemos ayudado con todos los procesos legales, habidos y por haber, dentro del régimen cubano, para que después el régimen no diga que no se hacen los procesos dentro de la isla y que se va a organizaciones internacionales violándoles a ellos la posibilidad de ellos poder responder. ¿Qué? No han contestado a la OEA en el caso de los hermanos Martín Perdomo. A Nadir Martín Perdomo se le ha negado la licencia extrapenal, un joven ejemplar de la sociedad cubana, un profesional, un padre de familia, enfermo, con una situación estomacal que solamente requiere una dieta especializada. Descaradamente le negaron la solicitud de licencia extrapenal y no le dan la alimentación debida en la cárcel para que él pueda mejorar. Al contrario, sigue enfermo, sigue delgado, sigue perdiendo peso, su hija enferma, su hijo enfermo, su esposa enferma, su madre enferma, su padre enfermo, emocional y espiritualmente a causa de un encierro injusto de estos dos jóvenes. Muy recientemente se puso también, hace unos meses atrás, la solicitud del beneficio de libertad condicional que ya le corresponde en este caso a Nadir Martín Perdomo. Después de muchos meses de pasarse en el tiempo debido para contestar de acuerdo al derecho procesal, esa solicitud de ese beneficio de libertad condicional se la negaron. Se la negaron alegando el fiscal a quien el juez, sin respetar la división de poderes, la teoría tripartista de Montesquieu, la separación de poderes,
escuchó al fiscal, quien le dijo a la jueza, quien le dijo a esa jueza que negó del Tribunal Provincial de Mayabeque, le dijo que él no estaba preparado para que Nadir Martín Perdomo saliera en libertad, porque simplemente entre nosotros aquí sabemos lo que quiso decirle a la jueza y la jueza lo escuchó y le negó esa libertad condicional. Porque Nadir Martín Perdomo, al igual que su hermano Jorge Martín Perdomo, son una piedra en el zapato para el régimen. Son una amenaza para el régimen. ¿Y por qué digo que son una amenaza? Porque ellos, sin tener que apelar a la violencia y solamente hacer ejercicio de su libertad de expresión y pensamiento, que debiera ser garantizado por esta mal llamada Constitución de la República de Cuba, en su artículo 54-56, no le permiten pensar, no le permiten hablar. Esa violación flagrante a los derechos humanos de estos dos jóvenes es conocida ya por el gobierno de los Estados Unidos, es conocida por el mundo entero, y la Organización Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, tiene conocimiento de este caso y lo tiene en admisibilidad ya, y se lo mandó a Bruno Rodríguez para que contesten por qué están estos jóvenes encarcelados injustamente, y el régimen no ha contestado. Voy a leer la próxima oración de este escrito que le mandó el régimen a la ONU para seguir con varios casos, porque aquí tenemos para toda la noche desfachatar y desenmascarar a ese régimen criminal y asesino que tiene el pie sobre nuestro pueblo hace más de 66 años. Voy con la próxima oración. Nuestro sistema de justicia penal, por su carácter reeducador y de reinserción social, persigue internar la menor cantidad posible de personas sin que esta política implique riesgo para la seguridad ciudadana. Les voy a mostrar algo. Aquí está la ley de ejecución penal. Aquí está el reglamento de ley 152 de 15 de mayo de la ejecución penal. Aquí está el Código Penal. Aquí está la ley del proceso, que miren cómo lo tengo de tanto guiarlo y estudiarlo. ¿Saben qué? Tenemos a 8 personas en encrucijada que salieron a pedir libertad en noviembre del 2024 y están presas simplemente por pedir electricidad, por pedir una mejora de condiciones de vida. Y están presas sin ni siquiera habérsele dado derecho al proceso, violando los derechos constitucionales y los derechos procesales de estas personas. 8 personas en encrucijada, presas sin ni siquiera tener una petición fiscal hace más de 7 meses. Las cárceles cubanas, el país, hay más cárceles en Cuba, más presos políticos en Cuba que escuelas. Por tanto, este mensajito a la ONU del régimen es mentira. Es más, si mal no recuerdo, en el 2022 yo le mandé 7 casos a la ONU explicándole la violación a los derechos humanos y las torturas en las cárceles a los presos políticos. Estamos en el 2025. Todavía estoy esperando que la ONU conteste. Es más, vamos a la presa política y de conciencia Lisandra Góngora. Hoy supe que las presas comunes con las que está ella ligada, que las reglas de Nelson Mandela dicen que las presas políticas y las presas comunes no pueden estar en un mismo destacamento, en un mismo lugar. Esto que dijo el régimen cubano, que cumple con las reglas de Nelson Mandela, es mentira. Porque Lisandra Góngora se le impuso una sentencia injusta de 14 años de privación de libertad por disentir, por pensar diferente y por decirlo sin esconderse y decirlo abiertamente, pacíficamente. Bueno, le están echando encima los perros a Lisandra en la cárcel.
Yo tengo el caso con Cuba Demanda en la OEA también de Lisandra. Y el régimen tiene que contestar en algún momento. Vamos a ver si contesta por qué las presas comunes están asediando y están queriendo matar a Lisandra Góngora en la cárcel. Las carceleras esas que se prestan para cuidar las presas en las prisiones cubanas en Pinar del Río o Isla de la Juventud no se atreven a interferir en el problema con Lisandra Góngora que le están causando esas presas comunes porque ellas mismas le tienen miedo a esas presas comunes. Fíjense, si Lisandra está en una situación de peligro, su vida peligra en este momento. Lisandra Góngora tiene 5 hijos, 3 son menores de edad, con problemas y dificultades para aprender, para ir a la escuela, porque aparte de que no hay las condiciones dadas por el régimen para que los niños puedan comer y para que puedan asistir a la escuela, los tienen separados en una provincia lejísimo donde no hay ni transporte para llegar a la Isla de la Juventud y encontrarse con Lisandra para las visitas. La separación de la familia, la crueldad del régimen con la familia, no viene de los años 70, 80, viene del 2024, 23, 21, vamos para atrás y llegamos al 25 y van a seguir ocurriendo mientras esa dictadura siga empoderada y mientras el pueblo siga en silencio aceptando toda esa maldad. Los inocentes que se han atrevido a disentir, ellos y su familia están sufriendo las consecuencias de un régimen cruel e inhumano. Vamos a seguir con más ejemplos, porque este papelito de 2 hojas y medias que le mandó el régimen a la ONU no fue con ningún ejemplo claro y evidente, pero aquí, en esta directa, yo les estoy diciendo al pueblo cubano y a ustedes las evidencias claras y como son. Vamos a la próxima oración. Artistas de la música y la plástica visitan los centros penitenciarios, le dice el régimen a la ONU, en los cuales se organizan festivales deportivos y culturales. Además, instructores de artes y técnicos de deportes de los programas Socialmente Útil, Educa a tu Hijo, Biblioteca Familiar, Acércate Más y Universalización de la Enseñanza contribuyen a la formación y esparcimiento de los reclusos. Se garantizan las condiciones para que las personas privadas de libertad reciban visitas familiares y conyugales según el reglamento. Bueno, les cuento que en las cárceles cubanas, en algunas visitas, cuando va a haber una inspección importante para hacer algún reporte o cuando se hacen algunas visitas, aprovechan y quizás sirvan algo más saludable de comer y abren las ventanas de los comedores para que las visitas puedan mirar y puedan ver. ¿Ok? Eso lo hacen en ocasiones bien únicas, en lugares bien exclusivos y no en ninguna cárcel cubana de forma general. El audio con el que yo comencé esta directa hoy del preso de la prisión provincial del PRE en Villa Clara nos dejó claramente cómo se están viviendo en las cárceles cubanas. Vamos ahora a una cárcel en Holguín. En Holguín tenemos a Josvani Rusel García Caso, padre de 3 niños. Uno de sus niños se acaba de accidentar y casi pierde un dedo y no tiene asistencia médica adecuada y está llorando porque en este momento ese niño de menos de 7 años, 6 años creo que es lo que tiene, está pidiendo por su padre. Y su padre está cumpliendo una injusta condena de 15 años de privación de libertad en Cubací, Holguín, Cuba. El padre está con la presión alta, está enfermo, está acatarrado sin recibir atención médica adecuada y nos lo decía en el audio este preso desde Villa Clara, y le estoy hablando ahora de la provincia de Holguín. Entonces, ¿se dan cuenta por qué el régimen le miente a la cara y abiertamente a la ONU? No tienen corazón, no tienen conciencia, son criminales asesinos, porque es injusto mantener a personas encarceladas, violándole el debido proceso e inventándoles crímenes
que no deben ser inventados. El derecho a protestar y a manifestarse pacíficamente nació con el hombre. Se lo dio Dios al nacer. No se le debe a ningún gobierno y menos a un régimen cruel, inhumano como el régimen Castro Canel. Vamos a otro ejemplo. Vamos al ejemplo ahora mismo de otro preso político, Andy García. Andy García se encuentra preso en Santa Clara también. A Andy García también le negaron la libertad condicional. Él no la quería promover, él quiere cumplir su sentencia íntegra y completa porque él no le quiere deber absolutamente nada al gobierno, a ese régimen. Él no cometió ningún crimen para estar encarcelado. Aún así se le sometió la solicitud de libertad condicional de ese beneficio y se le negó. Se le negó inventando contra él alegaciones incorrectas del 2021. ¿Qué tiene que ver lo que ellos inventaron en el 2021 con el derecho que le deben a él ahora en el 2025? Pues eso se lo están haciendo a todos los presos políticos. Así que esa libertad anticipada de la que ellos en este primer párrafo están diciéndole a la ONU es mentira. ¿Por qué le permiten a los artistas, bibliotecarios visitar algunas cárceles donde ellos las preparan para esa visita? Pero ¿por qué no le permiten a la OEA, a la ONU, a otras organizaciones internacionales? ¿Por qué no le permiten a Mike Hammer, el encargado de negocio de los Estados Unidos en Cuba, que visite las cárceles cubanas? Porque sabe que ahí la verdad se va a saber. La verdad y la mentira de ellos va a quedar encubierta. Y hablando de la verdad, déjenme decirle que hay un padre de un preso político que respeto muchísimo, Wilber Aguilar. Wilber Aguilar es el padre del preso político Walner Aguilar. Wilber Aguilar dice que la verdad de Cuba está encerrada, está presa, y es una gran verdad. Porque para saber cómo viven los presos políticos, cómo miente el régimen, solamente hay que llegarse al Combinado del Este. Y hablando del Combinado del Este, déjenme decirles que el régimen, para poder dirigirse a la ONU, ha tenido que apelar a los métodos bajos y sucios que ellos están acostumbrados. Están hablando con presos políticos y de conciencia y tratando de convertirlos en agentes de ellos. Me han hecho llamadas desde cárceles cubanas para mentirme, para decirme que la alimentación está buena, que el agua está buena, que no hay enfermedades. Y yo le estoy escuchando a ese preso con la voz callada, con la voz caída, y sé que está siendo manipulado y que está siendo obligado a mentirme. ¿Sabe que el régimen Castro Canel no usa a los presos para que me llamen y para que le mientan al mundo? Esas llamadas conmigo no funcionan. Esas mentiras conmigo no funcionan. Yo entré en la disidencia a los 20 años. Han pasado más de 30 años y ustedes siguen pisoteando al pueblo cubano desde cuando yo empecé a hacer disidencia. Se lo acaban de hacer recientemente a los estudiantes cubanos, negándoles el acceso a la comunicación. Es verdad que le han quitado esos paquetes de comunicación, en primera porque ustedes son unos ladrones, porque se las pasan robándole al pueblo cubano y viviendo a nombre del pueblo cubano. Ustedes son un Estado fallido, que existen como Estado y se mantienen como Estado ante el Estado y el derecho porque tienen territorio y tienen un pueblo que los están humillando y los están usando para ustedes hacer de las suyas. Esos estudiantes que salieron a protestar y a los cuales ustedes están tratando de manipular ahora mismo, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer porque cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en el año 1992, yo me atreví a hacer disidencia, porque simplemente no aceptaba la clase de teoría del Estado y del Derecho, las clases de filosofía, las clases de Derecho Penal, todo eso me parecía absurdo. No podía aceptar el contenido
lo veía arcaico, lo veía obsoleto, lo veía mal. Algo en mi inocencia como joven, casi niña todavía, me decía, esto no está bien. Pero no tenía teléfono, no tenía redes sociales. Lo único que podía hacer era irme a esconder en una casa y otra, en reuniones, y discutir cuál iba a ser el futuro de Cuba, junto a grandes patriotas y expresos políticos como el licenciado Faisel Iglesias. Pero tuve la valentía de atreverme a disentir. Y tuve la valentía de que cuando me gradué no les trabajé como jueza en el tribunal donde quisieron imponerme ser una jueza. No les serví. Y hablando de eso, aprovecho para decirle a los abogados cubanos dentro de la isla que por ese salario que necesitan para ellos llevarle un plato de comida a la mesa, no tienen que vender su ética y su dignidad. Que es mejor hacer o inventar un negocio antes que vender la palabra que se le dio al pueblo, que se le dio a la carrera, de que no te voy a traicionar y te voy a servir con ética. Si no vas a trabajar como abogado para defender las violaciones a los derechos humanos que se comete contra el pueblo cubano, no uses el título, no te sirve. No te juegues y no te prestes a servirle la dictadura, porque más tarde, más temprano que tarde, corrijo, usted va a tener que pagar por esos crímenes de lesa humanidad. No es posible que cuando una persona se atreva a disentir en Cuba no encuentre un abogado que le haga una buena defensa. Que tengan que ir los familiares a un tribunal, al Tribunal Supremo, viajar de provincia en provincia con los documentos que esta que les habla le ha tenido que preparar, a radicarlos, porque no hay un abogado con decencia y con ética que se atreva a defenderlos. Abogados cubanos. Yo también estudié en Cuba. Yo viví 27 años en Cuba. Ayude al oprimido, ayuda al explotado por ese régimen. No le ponga el pie. No le juegue el juego a la dictadura, porque igual que los iraníes están pagando y están corriendo hoy de Teherán, se están yendo por miedo a una bomba en la cabeza, usted va a tener que correr el día que se haga justicia por ese pueblo cubano. Únase al pueblo, está a tiempo. Vamos a seguir con este escrito que le hizo el régimen a la ONU mintiéndole. Dice, en los establecimientos penitenciarios cubanos no existen fenómenos como el hacinamiento, violencia contra las mujeres, condiciones de vida insalubres u otros que implican violación de los derechos humanos de los reclusos. ¿Vieron y escucharon cómo se atreve a mentirle el régimen a la ONU y al mundo entero? Voy a repetir esta oración porque está muy fuerte. En los establecimientos penitenciarios cubanos no existen fenómenos como el hacinamiento, violencia contra las mujeres, condiciones de vida insalubres u otros que impliquen violación de los derechos humanos de los reclusos. Vamos a empezar otra vez, vamos a refrescar la memoria aquí con esto. Hacinamiento. Miren, hoy en mi camino del trabajo a la casa yo escuché un relato que le hizo a Luis Denner, un expreso político, sí, porque le llamo expreso político, a un joven que se llama Raúl García Gringas. Ese joven, sin ser informático, se atrevió a crear su propia compañía en Cuba en los años 1900, principios de los 1900, 2000 por ahí, 2000 más o menos, porque fue encarcelado en el 2012 y fue liberado en el 2015. Bueno, busquen ese relato de Raúl García Gringas, se encuentra exiliado ahora en los Estados Unidos a través de Luis Denner. Ahí el señor García Gringas nos relata las crueldades que le hizo el régimen en la prisión, físicas y mentales, cómo lo torturaron. Escuchen eso que es fresco y es reciente, todo por querer ejercer el derecho a la libertad de negocios, a la libertad de pensamiento, a la libertad de movimiento. Pero no vayamos tan lejos. ¿Dónde está José Daniel Ferrer? ¿Dónde está el señor Ferrer? Está encarcelado en Malverde, en Santiago de Cuba. ¿Por qué? Porque se atrevió a no servirle, a no prestarse al régimen, a servirle al régimen una vez que
salió porque él nunca ha debido ser encarcelado, porque él nunca ha cometido un crimen contra ese régimen, contra ese Estado mal llamado Estado cubano, porque no son un Estado, son un régimen fascista. Debieran haber soltado ya al señor Ferrer, pero ¿por qué no lo sueltan? Igual que ¿por qué no sueltan a los hermanos Perdomo o a Giovanni en Holguín? Porque ellos son una amenaza, una piedra en el zapato, solamente con el poder del pensamiento. Así de cobardes son ustedes, asesinos. ¿Dónde está Cicia Bascal? La dama de blanco más joven de Cuba está prisionera en Matanzas, porque salió a pedir libertad y la han tratado de matar en la cárcel poniéndole colchones, quemándose para ver si ella puede morir quemada o afectársele la respiración. Ahí está Cicia Bascal, cumpliendo una sanción que jamás debió haberse impuesto porque no ha cometido delito. De hecho, el beneficio, volvemos, de libertad condicional de Cici, no se lo han dado. Ya se le pidió, ya le corresponde y llevan meses esperando por una respuesta. Y yo sé que esa respuesta va a ser un no. Un no, porque esa es una mujer valiente igual que Lisandra Góngora, igual que nuestra voz cautiva de María Cristina Garrido, que sigue presa en Cuba. Entonces el régimen cubano le tiene miedo a las mentes y las tiene encarceladas, como encarceló en su momento a Raudel García Gringas, como tiene encarcelado a este joven en la prisión del PRE, como tiene encarcelado a tantos presos políticos y como va a seguir encarcelando a todo el que se atreva a ponérsele en el medio, porque ese régimen lo único que hace es mentir, y mentir para ganar dinero, para coger ganancias, para seguir viviendo del pueblo cubano. Vamos a la próxima oración de este comunicado que ellos le mandaron mentiroso a la ONU. El Consejo de Estado emitió el Decreto Ley 81/2023 que establece un régimen laboral especial para las personas privadas de libertad que trabajan dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios. La medida persigue promover la reinserción social y garantizar los derechos de las personas en condiciones de trabajar. ¡Qué mentirosos son! ¡Qué crueles e inhumanos son, asesinos! ¿Saben qué? Manolo Manguera, un preso del 11 de julio del 2021. Su madre estaba a cargo de él cuando él entró a prisión por haber salido a pedir libertad. Su madre murió mientras él estaba encarcelado injustamente. Lo sacaron bajo libertad condicional a un programa de los que ellos mencionan. ¿Y saben dónde lo pusieron a trabajar? En una funeraria. Él no pudo despedirse de su madre. Lo metieron preso sabiendo que él era la única persona que podía cuidar de su madre. Y ¿saben qué? En una funeraria. Él está afectado mentalmente y emocionalmente, porque eso es lo que le hace el régimen. Tortura mental y emocionalmente al que disiente, no solo mientras está preso en esas cárceles hacinadas, sino cuando sale también para destruirle la mente, para que nunca más se atrevan a levantar su voz. Eso es lo que hace ese régimen asesino y criminal. Vamos con el otro párrafo mentiroso de la carta de 2 hojas y media que le mandaron a la ONU. Vamos con el otro párrafo. Dice: este decreto ley se basa en los principios fundamentales de la Constitución y las leyes laborales en vigor. Constitución que ellos no respetan y no vale para nada, porque nada de lo que está ahí, en esa Constitución, en los más de 200 y tantos artículos, se hace valer. Nadie de ellos, ninguno de esos asesinos criminales en el poder cubano respeta esa Constitución. Entonces, reconoce el valor del trabajo como un derecho y un deber social y busca proporcionar a las personas privadas de libertad oportunidades para su desarrollo personal y familiar, así como para contribuir al pago de las responsabilidades civiles derivadas de delitos cometidos.
El Estado asegura que todas sus disposiciones se aplican sin discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de piel, creencia religiosa, discapacidad u otras condiciones personales. ¿Cómo se atreven a decir palabras mentirosas? ¿Saben qué? Los pocos jóvenes del 11 de julio que ellos sacaron cuando lo del jubileo, lo del Papa que ya murió y en paz descanse, cuando se hizo ese acuerdito falso, los mandaron sin ningún tipo de condiciones a trabajar en condiciones infrahumanas, con un machete en mano a limpiar y a cortar las calles, exponiéndolos a que les den golpe, a que un carro les pase por encima o a que se accidenten, sin agua, sin condiciones. Es más, los obligaban a ir al tribunal a decir qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo y a llevar pruebas y evidencias grabadas de que ellos estaban haciendo el trabajo que le mandaron a hacer forzoso, cruel e inhumano a personas inocentes. Eso es lo que hace un régimen dictador. Continuamos. El Estado cubano continuará subvencionando todo lo imprescindible para atender a la población penal a fin de garantizar su desarrollo personal y social. Muchas gracias. Y así termina el comunicado. Bueno, como ven, el régimen Castro Canel acaba de mentir en este comunicado al mundo entero. Y para recordarle al mundo entero de qué estamos hablando, les voy a volver a poner este audio porque si alguien que se unió recientemente no lo escuchó, quiero que lo escuche para que sepan la verdad de boca de un preso y no de mi boca. Para no decirte que está colapsado, hay problemas con el agua, la gente tiene diarrea, se están cayendo los enfermos que llevan medicamentos crónicos, se están cayendo los enfermos porque simplemente no tienen y empiezan a alucinar y se ponen como que fuera de sí, ¿ves? Entonces esas cosas traen problemas para los otros presos y nos ponen en peligro a nosotros los presos políticos también porque están desequilibrados. Hay que hacer algo urgente con eso y el mundo debe saber esas cosas también, ¿ves? Ahí termina el audio. Déjenme decirle algo. Hay un preso político que se llama Yasmani Porras. Está preso en Matanzas. Fue encarcelado por un tribunal militar. Yasmani está siendo víctima de acoso, de asedio. Lo acaban de meter por varias horas en un calabozo que le llaman el Viva. El Viva, que es como que un lugar donde se separa a la persona y está totalmente oscura y no tiene prácticamente ni cómo respirar. ¿Saben por qué a Yasmani le hicieron eso recientemente? Porque se atrevió en el horario de la visita a compartir un bistec con un preso que no tenía que comer. La esposa fue donde el fiscal militar puso la denuncia. El fiscal supuestamente fue a la prisión a investigar. Y cuando fueron a buscar hoy día el resultado de esa investigación, lo que ocurrió fue que pelotearon a la esposa, se defendieron como perros con las uñas para arriba y siguieron mintiéndole a la esposa que esto es una prisión de alta seguridad, que aquí no se pueden levantar. Y ella muy bien les dijo, sí, pero otros presos y otros familiares se caminaban y se levantaban y al mío fue el único que atacaste y metiste en el Viva. Lo torturaste de esa manera. ¿Por qué con el mío sí, con el tuyo no y con los demás no? No es para que vayan a hacerle nada a los demás, pero ¿por qué ese ensañamiento conmigo? Bueno, régimen cubano, les voy a decir algo. A ustedes dictadores. Yo tengo conocimiento de lo que le hicieron en el 2019 a Yasmani. Yo sé lo que le hicieron a Yasmani en el 2019. Y ustedes van a pagar por eso. Yasmani está cumpliendo una sanción de 17 años de privación de libertad con 2 hijos y con una esposa por un crimen inventado por ustedes. Pero en el 2019 ustedes trataron de matar a Yasmani y yo tengo la evidencia. Le van a mentir
a los criminales que se asocian con ustedes, los dirigentes, los asesinos de Venezuela, los asesinos de Irán, los asesinos de Rusia, los asesinos de China. A esos le van con el cuento y la mentira de lo que ustedes hacen. Y a la ONU sigan tratando de manipularla y de usarla con su mentira. La ONU ya tiene conocimiento de quiénes son ustedes y de las mentiras que dicen. Así que queda de ustedes, régimen cubano, seguir aplastando al pueblo cubano y a los presos políticos, o llamarse a contar y parar de una vez y por todas lo que están haciendo contra el pueblo y darle su libertad para que ellos puedan tener democracia y vivir en democracia y libertad, o aténganse a las consecuencias. Aténganse a las consecuencias, porque esto que ustedes están haciendo no va a durar toda la vida ni va a ser todo el tiempo. Pueblo cubano, ustedes son más. Ustedes son una masa grande, una masa buena que no merece vivir bajo el yugo de un opresor como ese régimen Castro Canel. Pueblo cubano, aprenda a defenderse. Levántese de las cenizas donde está hace 66 años y defiéndase, defienda a los suyos, porque ese régimen no va a hacer nada por usted. Nunca lo ha hecho, no lo va a hacer, no puede confiar en lo que ese régimen le promete o le diga en esa mesa redonda o redonda, como ellos le llaman. Pueblo cubano, libertad para usted, libertad para todos los presos políticos. Gracias.